porque era la menor. Así justificaron mis padres el defenderla, incluso después de que mi hermana se quedara embarazada de mi prometido. Así que decidí hacer que cada uno de ellos se arrepintiera, lentamente, y uno por uno. 2 semanas antes de mi boda, mi vida todavía parecía un cuento de hadas que por fin había decidido ser amable conmigo. Cada lazo, cada asiento, cada pequeño detalle del día había sido planeado con la precisión de alguien que creía que el amor podía protegerse con orden. Soy Jenny Carter, 33 años, diseñadora de interiores que construyó todo lo que tiene a base de disciplina callada más que de suerte. Esa tarde de domingo, mientras revisaba los últimos arreglos, mi hermana menor entró con una mirada que hizo que el aire se sintiera pesado. Se sentó frente a mí y susurró: «Hay algo que deberías saber antes de la boda». Esperé, pensando que sería una broma o tal vez algún secreto trivial entre hermanas. Pero cuando pronunció el nombre de Isen, mi corazón perdió el ritmo. Confesó que había pasado una vez, que había sido un error, que lo sentía. La miré intentando entender qué dolía más, la traición en sí o la calma con que me lo contaba. Cuando se lo conté a mis padres, mi madre dijo suavemente: «Es joven. No quiso hacerte daño». Mi padre miró hacia otro lado y no dijo nada, como si el silencio pudiera borrar lo que acababa de oír. Isen estaba junto a la puerta, con los ojos fijos en el suelo, ofreciendo disculpas que sonaban ensayadas. La habitación se hizo más pequeña con cada palabra dicha y aún más pequeña con cada palabra que no se pronunció. Me quité el anillo de compromiso, lo dejé sobre la mesa y salí antes de que nadie pudiera seguirme. Esa noche, sentada sola en mi coche, entendí algo que nunca había creído de verdad. Hasta ese momento, la traición no siempre viene de extraños. Antes de contarles cómo hice que todos se arrepintieran, quédense conmigo porque lo que vino después fue algo que nadie en mi familia pudo haberse imaginado. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las persianas, fina e implacable, como decidida a arrastrarme a otro día que no quería. Mi teléfono sonó una y otra vez hasta que el ruido se volvió imposible de ignorar. Cuando por fin contesté era mamá, con voz firme pero distante, pidiéndome que fuera a casa para poder hablarlo todo. Dijo que debíamos manejarlo como adultos, como si la traición pudiera resolverse como un error de agenda. No quería ir, pero una parte de mí todavía esperaba que hubiera un lugar para mí en esa casa. Cuando llegué, mi hermana menor Madison ya estaba allí. Parecía frágil, sentada en el sofá, rodeada de pañuelos arrugados. Entre respiraciones cortas dijo: «No quería arruinarte la vida». Sus palabras sonaban ensayadas, cuidadosamente colocadas para parecer rotas. Yo no hablé. Mamá se sentó a su lado, frotándole la espalda, repitiendo que todos cometen errores. Papá estaba en su sillón, fingiendo leer el periódico aunque la página nunca cambió. Isen estaba en una esquina, callado, evitando mis ojos. Su disculpa salió débil, como un guión que había memorizado pero nunca creyó. Mamá lo defendió antes de que yo pudiera decir una palabra. «Se siente fatal, Jana. No se lo hagas más difícil a nadie». Quise preguntar a quién se refería con «nadie», pero la respuesta ya estaba escrita en sus caras. Toda la habitación había decidido quién necesitaba consuelo y quién no. Hablaron de perdón y de familia como si esas palabras fueran instrucciones y no elecciones. Madison volvió a llorar. Mamá dijo que era demasiado joven para entender lo que había hecho. Papá murmuró: «No hagamos esto peor». Todavía usando la calma para ocultar la culpa, me di cuenta de que no me habían invitado a hablar, sino a rendirme, a arreglar su historia borrando la mía. Estuve allí de pie, el aire pesado a nuestro alrededor. «Ya lo hicisteis», dije en voz baja, y todos los sonidos de la habitación desaparecieron. Subí las escaleras, hice una sola maleta y cerré la puerta tras de mí. Madison me siguió hasta la mitad de la escalera, con voz temblorosa pidiéndome que esperara, pero seguí caminando. Afuera, el calor de la tarde apretaba contra mi piel, pero yo solo sentía frío. Mi mejor amiga, Chloe Miller, vino más tarde después de que la llamara desde una gasolinera al borde de la ciudad. No pidió detalles. Me miró una vez y dijo: «Vete. No esperes a que nadie se disculpe. Nunca lo harán». Cargamos la última caja en su coche y no miramos atrás. Borré todos los contactos, todos los mensajes, todas las fotos que todavía me conectaban a ellos. Mientras nos alejábamos, la casa donde crecí se hizo más pequeña en el espejo hasta convertirse en solo otro edificio de la calle. Esa noche me acosté en el sofá de Chloe, escuchando el leve zumbido de la ciudad a través de la ventana. No lloré. No hablé. Solo escuché el silencio y me di cuenta de que, por primera vez, no estaba esperando a que nadie llamara. 2 meses después, vi las fotos en línea.
Apareció una notificación de una publicación de un amigo en común que había olvidado dejar de seguir. Hice clic sin dudar y, por un momento, todo mi cuerpo se quedó helado. Allí estaban Madison y Ethan, de pie en el altar donde yo debía estar. Era exactamente el mismo jardín que había reservado, con el mismo arco de rosas blancas que yo había elegido meses atrás. Incluso la luz del sol parecía cruelmente familiar, como si me recordara. Madison llevaba un vestido asombrosamente parecido al que yo me había probado una vez delante de mamá. Ethan estaba a su lado con una sonrisa fácil, como si nada en el mundo hubiera salido mal. El pie de foto decía, una familia reunida. Mis padres estaban orgullosos a su lado, sonriendo como si este fuera el final que todos habían deseado. Mamá llevaba el mismo vestido que yo le había comprado cuando creía que estaría a mi lado el día de mi boda. Miré la foto hasta que la imagen se volvió borrosa. Los comentarios estaban llenos de celebración, llenos de palabras como amor verdadero y segundas oportunidades. Cerré el portátil y abrí la app del banco. El depósito del lugar, la reserva del fotógrafo y el pago del catering habían desaparecido. Cada transacción llevaba al mismo sitio. Todos los pagos que yo había hecho se habían transferido a una nueva cuenta a nombre de la señora Madison Brooks. Se me revolvió el estómago como si me hubieran quitado el aire. Llamé al gerente del lugar, desesperada porque fuera un error, pero confirmó que la reserva simplemente se había actualizado con su nombre. Me senté al borde de la cama y comprendí que todo lo relacionado con esa boda había sido borrado de mi vida y reescrito en la suya. Durante días apenas pude moverme. Mi apartamento se sentía más pequeño con cada respiración llena de decoraciones y listas que ya no me pertenecían. Al final decidí venderlo. Dejar ir el espacio que había contenido mis planes fue doloroso, pero necesario. Encontré una casa modesta en el lado este de Cleveland. Era vieja y desigual. Las paredes tenían grietas en algunos sitios, pero era silenciosa. Me pertenecía por completo. La primera noche allí, la casa olía levemente a pintura y polvo de madera, pero el silencio me envolvió como algo puro. Volví a mi trabajo de diseño de interiores, aceptando proyectos freelance otra vez, un cliente a la vez. Trabajaba hasta tarde en la noche, rodeada de bocetos y muestras de tela, reconstruyendo tanto mis ingresos como mi sentido de mí misma. Chloe venía los fines de semana trayendo café y ayudándome a colgar cortinas. Me decía que reconstruir no significaba fracasar, que solo significaba que todavía seguía avanzando. Le creí. Con el tiempo, el dolor empezó a desvanecerse en algo más firme, más callado, como la aceptación. Una tarde, mientras terminaba el plano de un proyecto, vi mi reflejo en la pantalla y vi a alguien que apenas reconocía, alguien más fuerte. Se habían llevado mi boda, mis planes e incluso mi dinero. Pero no podían quitarme la capacidad de volver a empezar. Si Madison y Ethan podían crear un nuevo comienzo, yo también podía. Un año después, Cleveland por fin empezó a sentirse como casa otra vez. La casa que una vez resonaba con vacío ahora llevaba el ritmo suave de mis días. El trabajo se había vuelto más estable y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz en lugar de perdida. Mi negocio de diseño de interiores todavía era pequeño, pero era mío. Y cada nuevo cliente se sentía como prueba de que reconstruir era posible. Una mañana recibí un correo de un promotor inmobiliario pidiéndome que diseñara el interior de varias casas modelo. Era el tipo de oportunidad con la que una vez había soñado. Para hacerlo oficial necesitaba firmar un contrato comercial. Así fue como conocí a Daniel Hayes, un abogado presentado por un colega. Daniel era calmado y reflexivo, del tipo de persona que habla con intención más que con prisa. Me saludó con una profesionalidad fácil que nunca se sentía forzada. Durante nuestra primera reunión revisó cada página del contrato, deteniéndose con cuidado para explicarme qué significaba cada cláusula en lugar de pasarlas rápido. Cuando notó la pequeña marca plateada que todavía se veía débilmente en mi mano izquierda, dudó antes de preguntar, ¿necesitas que incluya a alguien más en el contrato? Sonreí levemente y dije, no, solo a mí. Asintió y, en ese reconocimiento callado, no había lástima, solo respeto. Durante las semanas siguientes, nuestros caminos se cruzaron a menudo. Daniel se convirtió en algo más que mi asesor legal. Era alguien que escuchaba de verdad. Notaba detalles de las personas, no para juzgarlas, sino para entenderlas. Una tarde, después de una larga reunión, mencionó que parecía distante cada vez que salía el tema de la vida personal. Look, honey, so Bryn Madison, why Ethan. Mi voz no tembló y no lloré. Fue la primera vez que pronuncié sus nombres en voz alta sin sentirme rota. Cuando terminé, Daniel me miró y dijo, no necesitas cierre de ellos. Ya sobreviviste a lo que te hicieron. Sus palabras se quedaron conmigo.
Por primera vez me di cuenta de que había pasado tanto tiempo esperando una disculpa que olvidé que la supervivencia misma era prueba de fuerza. Daniel nunca intentó arreglar mi pasado. Simplemente me recordaba que todavía tenía futuro. Empezamos a tomar café después de las reuniones, primero por casualidad, luego por hábito callado. Él preguntaba por mis diseños, genuinamente curioso por paletas de colores y flujo espacial. Y yo me encontré preguntando por sus casos solo para oírlo hablar. No había prisa entre nosotros, ni confesiones forzadas ni grandes gestos. La confianza llegó suave, como la luz del sol después de una tormenta. Para cuando el proyecto terminó, la que una vez fue una casa vacía se había transformado. Plantas llenaban los alféizares, bocetos estaban desperdigados por el escritorio y el aire olía levemente a nuevos comienzos. Daniel vino una tarde a dejar el contrato final. Estábamos en la cocina riéndonos de algo pequeño y dijo: «Has hecho más que reconstruir un negocio. Te has reconstruido a ti misma». No respondí de inmediato, pero sabía que tenía razón. Esa noche, después de que se fuera, me senté junto a la ventana con una taza de té y miré la tranquila calle de Cleveland. Las luces de la ciudad brillaban como constelaciones lejanas. Pensé en la mujer que había sido un año atrás, asustada, traicionada y a la deriva, y me di cuenta de que ya no la reconocía. Ya no me definía lo que me habían quitado, sino lo que había elegido crear después. Por primera vez desde que todo se derrumbó, ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Habían pasado 4 años desde la última vez que los vi. Cleveland me había dado todo lo que necesitaba para reconstruir: mañanas tranquilas, trabajo estable y el tipo de paz que viene de la distancia. Daniel y yo habíamos construido una relación basada en confianza y paciencia. Casi nunca pensaba en mi familia hasta que una tarde mamá llamó. Su voz temblaba mientras decía que quería verme para cenar, que su salud había estado de subida y bajada. Contra mi buen juicio, acepté. Daniel se ofreció a acompañarme. Dijo que no se trataba de confrontación, sino de cierre. No estaba segura de que necesitaba más, pero dije que sí. La noche de la cena, el aire se sentía pesado mientras nos acercábamos a la casa de mis padres. La misma luz del porche parpadeaba, las mismas cortinas colgaban en la ventana como si nada hubiera cambiado. Dentro, oí risas antes de llegar siquiera al comedor. Cuando entré, Madison ya estaba sentada con Ethan a su lado y un niño pequeño de ojos brillantes y rizos. Su hijo Liam estaba entre ellos jugando con un coche de juguete. Mamá se levantó y sonrió, actuando como si los últimos 4 años se hubieran borrado. «Qué alegría que hayas venido», dijo, indicándonos que nos sentáramos. Papá asintió, pero evitó mis ojos. La cena empezó con una cortesía rígida. Madison hablaba de su nueva casa, su carrera y el colegio de Liam. Cuando me miró, su tono se agudizó. «Algunos hemos seguido adelante», dijo con una sonrisa que no era amable. Las palabras cayeron más pesadas de lo que ella sabía, pero no reaccioné. Daniel alargó la mano bajo la mesa y tocó ligeramente la mía, un recordatorio callado de que ya no les debía mi silencio. Pregunté a mamá cómo se sentía intentando cambiar de tema, pero simplemente dijo: «Solo quería que volviéramos a ser una familia». Ethan carraspeó, fingiendo estar de acuerdo, y papá por fin habló. «No hagamos esto peor», dijo con firmeza, como si yo fuera la que había roto algo. Algo dentro de mí se quebró. Años de contención, perdón y comprensión forzada dieron paso a la claridad. Miré alrededor de la mesa, a las personas que habían defendido la traición y la habían llamado amor, y comprendí que yo no pertenecía allí. Dije: «Queríais paz, pero la paz no viene de fingir que el pasado no pasó». Madison puso los ojos en blanco diciendo: «Todavía estás amargada. Ahora estamos felices. Deberías intentarlo». Me giré hacia ella y respondí: «La felicidad construida sobre mentiras no dura, Madison. Un día Liam crecerá y verá exactamente quiénes sois los dos». La habitación quedó en silencio. La cara de Ethan se endureció y papá empezó a protestar, pero Daniel habló antes. «No tiene nada más que explicar», dijo con calma. «No se invita a alguien a cenar solo para recordarle su dolor». Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, pero aún así dijo: «Por favor, no te vayas enfadada». Me puse de pie, tomé la mano de Daniel y dije: «No estoy enfadada. Estoy terminada». Mi voz no tembló. Miré a cada uno de ellos, a la familia que una vez intenté tanto mantener unida, y terminé con la única verdad que quedaba por decir: «Ya no sois mi familia». Salimos juntos y el aire de la noche se sintió más frío que antes, pero también más ligero. Daniel no habló mientras llegábamos al coche. Solo abrió la puerta para mí, esperó a que me sentara y luego dijo suavemente: «Hiciste lo que tenías que hacer».
Asentí mirando la calle oscura donde la casa de mis padres se desvanecía a lo lejos. Durante años había imaginado este momento con rabia o lágrimas. Pero ahora, todo lo que sentía era liberación. 3 semanas después no podía dormir. La casa estaba en silencio, pero mis pensamientos no. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía en fragmentos. El tono engreído de Madison, el silencio de mis padres, la mano firme de Daniel. Mientras nos alejábamos, abrí el portátil más por inquietud que por intención y me encontré frente a una página en blanco. Mis dedos empezaron a moverse antes de que mi mente pudiera detenerlos. Escribí sobre la traición, no la cinematográfica, sino la que ocurre en una mesa de cena cuando las personas que te criaron eligen la comodidad antes que la verdad. No pius nombres. No hacía falta. Escribí sobre cómo se siente cuando el amor se convierte en actuación. Cuando la lealtad se vuelve una transacción. Lo terminé simplemente. Algunas familias te rompen. Otras te muestran lo fuerte que tuviste que ser todo el tiempo. Cuando terminé, lo publiqué de forma anónima bajo el título Traición familiar, lo que nadie habla. A la mañana siguiente ya tenía miles de visitas. Al mediodía estaba en todas partes, compartido, citado, debatido. La gente escribió que se sentía como su propia historia. Desconocidos compartieron su propio desamor y, de alguna forma, sus palabras me hicieron sentir menos sola. Me dije que no era venganza, era verdad. Pero la verdad se extiende como el fuego. 2 días después recibí un mensaje de Chloe. Mi mejor amiga envió un enlace con solo 3 palabras. Tú hiciste esto. Se me cayó el corazón. El artículo había sido compartido en una página de noticias locales. Alguien había conectado los puntos. El nombre de mi hermana, la empresa de Isen, incluso el trabajo benéfico de mi madre. Los comentarios se inundaron llamándolos hipócritas, cobardes, manipuladores. Internet hizo lo que siempre hace. Cavió más profundo de lo que nadie le pidió. En una semana Madison perdió su puesto en la inmobiliaria donde trabajaba. Un cliente la había reconocido por la historia y retiró su negocio. Isen fue suspendido de su trabajo en finanzas después de que un cliente se quejara de su imagen moral. Incluso a mamá no la perdonaron. El comité de la iglesia que dirigía la apartó silenciosamente de las actividades públicas citando alteración de la confianza de la comunidad. Papá intentó mantenerse callado, pero los periodistas ya habían llegado a su oficina. Por primera vez no me sentí reivindicada. Me sentí vacía. La historia que una vez me perteneció ahora era propiedad de todos en Internet. Chloe volvió a llamar esa noche. Su voz era calmada, pero cortó profundo. Tú querías cierre, no caos, dijo. No podía borrar que tenía razón. Daniel vino a la mañana siguiente. No regano and I consolo. Solo se sentó frente a mí y dijo, la venganza nunca para donde uno cree que va a parar. Sus palabras se quedaron más tiempo que cualquier aplauso de extraños. Le dije que no había planeado que llegara tan lejos. Asintió y dijo, nadie lo planea nunca. Durante los días siguientes mi bandeja se llenó de mensajes, algunos agradeciéndome la honestidad, otros suplicándome que borrara la publicación. Pero Internet no olvida. Ya tenía vida propia. Cada notificación se sentía más pesada que la anterior, un recordatorio de que había cruzado una línea que no podía descruzar. Una tarde abrí el artículo otra vez. Los comentarios habían crecido hasta miles. Algunos eran compasivos, otros crueles. Uno destacó. A veces la justicia y la venganza parecen lo mismo hasta que es demasiado tarde. Cerré el portátil y me quedé a oscuras mucho rato. Esa noche comprendí que verdad y venganza comparten el mismo punto de partida, el dolor. La diferencia está en dónde paras. Yo había ido demasiado lejos sin darme cuenta de que había dejado la paz atrás. 1 año después, la venganza ya no se sentía como victoria. El tiempo había lavado el ruido del escándalo, pero lo que quedaba era más pesado que el silencio. Madison vivía sola en la misma casa que una vez presumió como prueba de su vida perfecta. Isen se había ido meses después del desastre, incapaz de soportar el peso del juicio público. Decían que se mudó a otro estado, se volvió a casar y nunca miró atrás. Madison, sin embargo, se convirtió en un fantasma en su propia ciudad. A veces su nombre aparecía en susurros de la comunidad, que evitaba a los vecinos, que su hijo Liam apenas hablaba en clase. Una tarde, una conocida común me contó que a Liam le hacían bullying en el colegio. Los otros niños llamaban a su madre, la mujer del artículo. La idea de un niño cargando la vergüenza de sus padres se quedó conmigo días. Nunca había querido eso. 1 semana después recibí una carta. Era de mi madre. La letra era temblorosa, del tipo que lleva arrepentimiento y cansancio.
Escribió que había estado rezando por la paz en nuestra familia, que me echaba de menos y que esperaba que pudiera soltar el pasado antes de que te consuma. Leí esas palabras una y otra vez intentando decidir si eran para mi sanación o para la suya. Cuando le conté a Daniel sobre la carta, escuchó sin interrumpir. Después de un rato dijo, la paz no trata de perdonarlos. Trata de liberarte a ti misma. Sus palabras se quedaron en mi mente mucho después de que se fuera esa tarde. Empecé a preguntarme si la venganza me había liberado de verdad o si solo me había encadenado a otro tipo de dolor. Esa noche abrí el portátil otra vez. El artículo todavía existía, todavía recogía comentarios de extraños diseccionando una vida que no habían vivido. Mis manos se quedaron sobre el botón de borrar. Pensé en Madison, en Liam, en mis padres intentando salvar lo que quedaba de su reputación. Luego pensé en mí, en la persona en que me había convertido a través de la rabia y la supervivencia. No se sintió como rendición cuando hice clic en borrar. Se sintió como aire llenando pulmones que habían estado vacíos demasiado tiempo. La pantalla quedó en blanco y me quedé allí sintiéndome más ligera que en años. No hubo aplausos, ni público, ni satisfacción, solo silencio. En los meses siguientes la vida volvió a encontrar su ritmo. Me concentré en el trabajo, en los fines de semana con Daniel, en aprender a existir sin que la amargura hiciera sombra a cada pensamiento. A veces la culpa todavía se colaba, sutil pero persistente. Sin embargo, cada vez que lo hacía, me recordaba que culpa no es lo mismo que arrepentimiento. Una te ata al pasado, la otra te ayuda a ir más allá. Unos meses después pasé por un parque y vi a una mujer observando a un niño desde lejos. Me tomó un momento reconocerla. Madison parecía mayor, más pequeña de alguna forma, como si el tiempo le hubiera tallado la lucha. Liam corrió hacia ella con una sonrisa y, por primera vez, no sentí rabia, solo empatía. Me alejé antes de que pudiera verme. Esa noche, de pie en mi balcón, pensé en todo lo que había pasado. La venganza había prometido justicia, pero entregó vacío. La paz, en cambio, había pedido rendición y me devolvió a mí misma. Ellos enfrentaron sus consecuencias. Yo me enfrenté a mí misma. 2 meses después hice las maletas otra vez, pero esta vez por paz. El pequeño apartamento que una vez fue mi refugio ahora se sentía como un capítulo cerrado. Empaqueté mis cosas con cuidado silencioso, sin etiquetar nada porque no planeaba mirar atrás. Cleveland se había vuelto familiar en su quietud y esta vez elegí un lugar no por seguridad, sino por serenidad. Un pequeño estudio con vistas a una calle tranquila donde la luz de la tarde caía suavemente por las persianas. Antes de irme, escribí una carta a Daniel, el abogado que una vez me ayudó a reconstruir más que solo mi negocio. Le dije cuánto apreciaba su bondad y paciencia, pero que necesitaba espacio para aprender a estar de pie sola. Tú me enseñaste a reconstruir, escribí. Pero ahora necesito aprender a vivir. Cuando sellé el sobre supe que no era un final, solo un tipo diferente de comienzo. En el nuevo estudio volví a dibujar. Las paredes estaban desnudas, pero se sentían como promesa. Abrí mi propio estudio de diseño de interiores, pequeño pero completamente mío. La primera cliente fue una mujer que dijo que quería un hogar que se sintiera sin cargas. Mientras reorganización su espacio, quitando excesos, dejando que la luz respirara, me di cuenta de que eso era exactamente lo que había estado haciendo con mi propia vida todo el tiempo. Una mañana llegó una carta sin dirección de remitente. La letra me detuvo. Era de Madison, mi hermana. Mis manos temblaron ligeramente al abrirla. Escribió sobre arrepentimiento, sobre noches en que no podía dormir, sobre cómo ahora entendía que el perdón no era algo que pudiera pedir, solo algo que podía esperar merecer. La leí 2 veces, la doblé con cuidado y la guardé en el cajón inferior de mi escritorio. No respondí. Algunas puertas están destinadas a cerrarse en silencio. Esa tarde me senté junto a la ventana y abrí mi diario, el mismo que había llevado desde el día que me fui de casa. Escribí, la justicia me dio control. La paz me dio libertad. Las palabras se sintieron simples pero definitivas. Ya no necesitaba la disculpa de nadie para validar mi sanación. El silencio ya no dolía. Solo existía. Mientras el sol se hundía detrás del skyline, la ciudad brillaba en tonos ámbar. La vida seguía afuera. Niños gritando. Un autobús pasando, el zumbido de música lejana. Todos recordatorios de que el mundo no espera a que termine el dolor para seguir adelante. Me recosté, sintiendo el ritmo de la paz asentarse dentro de mí como algo que por fin me había ganado. Nunca lo esperan. Solo dejé de necesitar hacerlo. Soltar no es debilidad. Es la fuerza de quien entiende que el resentimiento no puede alimentar la paz. La justicia puede traer control, pero solo la aceptación trae libertad.
A veces el verdadero cierre no trata de ver cómo los demás pagan por lo que hicieron. Trata de elegir caminar hacia adelante sin necesidad de mirar atrás. El pasado no desaparece, pero su peso se vuelve más ligero cuando dejas de cargarlo con ambas manos. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. Si alguna vez has sido traicionado por alguien a quien amabas o en quien confiabas, comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Cada historia, por dolorosa que sea, tiene el poder de sanar. No solo para quien la cuenta, sino para alguien allá afuera que necesita saber que no está solo. Tus palabras podrían ser las suyas.